Más que nos vienen a afectar al país y por supuesto situaciones que requieren de mucha importancia, que requieren de mucha sigilosidad, que requieren de mucha análisis. Un tema que merece la situación del país actual. Es una temática bastante preocupante, una temática que realmente requiere mucho tacto a la hora de poder hablar de estos temas y por eso se necesita analistas que sean imparciales. Cada noche o cada día más se le van añadiendo más situaciones a este tema. Cada día que pasa es un problema nuevo con el país. Y es lamentable, honestamente, la noticia día con día no va evolucionando, sino que solo se va... Yo creo que más que evolucionar, solo se le agregan más cargas. Porque una evolución sería, tenemos un problema, y lo solventamos de otra manera. Pero más allá de eso, solamente se le van añadiendo más problemas al problema inicial. Y esto es preocupante y lamentable y por eso nosotros estamos aquí esta mañana y vamos a tener más adelante, en unos minutos, a José Luis Moncada, quien es dirigente del Partido Liberal. Antes de arrancar con la temática, directamente con el invitado, quiero ver las portadas de nuestros diarios aquí en el país. Empezaremos con Diario La Prensa. Si no me equivoco, dice reglamento avala. Bueno, no puedo ver la portada. Aquí está. Reglamento avala acciones de las dos consejeras del CNE. Dice, tiene tres etapas. Número uno, pese al boicot, lo señalan como un boicot de parte de Marlon Ochoa. El proceso electoral continúa como se había calendarizado. Ese es el punto número uno. Punto número 2. Ayer se recibió la oferta de la única empresa que participa en la licitación de la biometría para las elecciones generales. Y esa es Smartmatic. Y punto número 3. La empresa participante que presentó una oferta por 101 millones de lempiras resta por licitar el sistema de transmisión de resultados. Y esa empresa es Smartmatic. Eso en cuestiones del tema que vamos a hablar esta mañana, que es el Consejo Nacional Electoral y su cronograma electoral y el calendario electoral, que esto es algo que me gustaría que tuvieran presentes nuestro público esta mañana, el calendario electoral y el cronograma electoral. Tenía otros temas, el cuales quería tocar los primeros 5 minutos, sin embargo, no quiero atrasarme más. Vamos a ver la siguiente portada y luego vamos con el invitado. Pasa licitación del control biométrico. Pese al boicot de Ochoa, el CNE sigue con cronograma. Elecciones, el Consejo Nacional Electoral. ¿Me ayudan con la portada, por favor? El Consejo Nacional Electoral retomó sus sesiones sin la presencia del representante de Libre, Marlon Ochoa, para la licitación del sistema de biometría. Esta vez solo la empresa Smartmatic presentó su oferta por 106 millones de lempiras. Falta por licitar el sistema de transmisión de resultados electorales, cuyo esquema, tal vez me ayudan con este último micrófono, quitándomelo de aquí, por favor. Su transmisión de resultados electorales, cuyo esquema, gracias, de transparencia para el 30 de noviembre ha obstaculizado Libre. O sea, así lo dice esta portada. Para licitar el sistema de transmisión de resultados electorales, cuyo esquema de transparencia para el 30 de noviembre ha obstaculizado Libre. Creo que aquí ya no tiene más, sin más preámbulos para poder seguir hablando. Tenía otras temáticas, como les comentaba, pero voy a iniciar de una vez con José Luis Moncada, porque quiero aprovecharlo en esta hora, muy amablemente que él ha decidido prestarnos una hora de su tiempo esta mañana. Bienvenido, José Luis Moncada. Gracias por estar aquí en Noticiero CIN. También para mí estar en Campo TV, poder compartir un poco esta problemática que nos está afectando sustantivamente a la estabilidad en el país y esto pues tiene repercusiones también en la economía del país. Sí, creo que aquí hay algunos escenarios a poder intervenir en ellos. Creo que sería ideal neutralizarlos. No sé si esa sería la palabra correcta,
porque en esta crisis política, a mi parecer, y creo que al parecer del pueblo hondureño, hay un sector que no entiende qué es lo que está pasando. Hay un sector que dice las elecciones están en peligro, pero no entendemos o no entienden la gravedad del asunto. Actualmente, ¿qué es lo que está pasando en el país en su análisis? Eh, ¿Qué puntos tenemos que visualizar como hondureños de lo que está ocurriendo actualmente? Como lo podemos ver en las portadas de los diarios, dice Marlon Ochoa y Libre, se van de frente, dicen que están boicoteando las elecciones. Mira, Jefferson, vamos a ver un análisis macro de lo que pasa en el tema político del país. Sí. Recordemos que después del regreso del expresidente Zelaya al país, él, con el favor del bipartidismo y en una apertura democrática, se le autorizó el Partido Libre. Okay. Así como se le integró a los órganos electorales, dándole una posición en el Consejo Nacional Electoral, en el Tribunal de Justicia Electoral, en el Registro Nacional de las Personas y en todos los entes que tienen que ver exactamente con lo que es el proceso democrático de las elecciones. Después de los ejercicios del 2013 y 2017, llega el 2021 y bajo dos variables sustantivas llegan al poder. Estas dos variables son el cansancio del pueblo hondureño sobre la gobernanza de Juan Orlando Hernández, que contribuyó sustantivamente para el triunfo de Libre, y el apoyo del ingeniero Salvador Narrala en lo que es esa alianza que se dio y que llevó a la victoria a la presidenta actual, Xiomara Castro de Zelaya. A partir de ahí, en el 2022, que asume la presidencia el Partido Libre, pues nosotros lo que nos encontramos es un partido político que no estaba preparado para gobernar, que no tiene cuadros para gobernar, y nosotros vemos bastante ministerios, instituciones, direcciones y otros órganos descentralizados manejados por personas con muy poca experiencia y muy poca capacidad académica profesional. Esto sumado a una agenda política sustantiva de venganza y de revancha de parte del esposo de la presidenta, que en sí es el que gobierna. Esto lo que hace es que hace un gobierno bastante débil, un gobierno que no responde a las expectativas que el pueblo hondureño o parte de la población hondureña se había creado. Esto nos lleva pues a muchos errores de gobernanza que llega al 2025, donde iniciamos un proceso electoral primario donde se demuestra que Libre realmente no tiene el caudal político que ellos esperan. Vamos a las elecciones generales y las encuestas están demostrando, y los diferentes estudios, es que el Partido Libre no tiene las condiciones para poder seguir gobernando, y que dentro de las encuestas su candidata, Rixi Ramona Moncada, está en un tercer lugar. A esto se suma que pues el Partido Libre quiere coartar todos los poderes, como lo ha hecho con el Ministerio Público, parte de la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría General y otros poderes. Lo mismo pretendió hacer con el Consejo Nacional Electoral, pero el bipartidismo ahí pues funcionó, y tanto la presidencia actual como la que viene le corresponde primero al Partido Nacional y al Partido Liberal. Esto crea un descontento dentro de Libre, pero aún así comienzan acciones que no son necesariamente enseñanza democrática para la mayoría de los hondureños. Nosotros lo que vemos es que el consejero Marlon Ochoa comienza a boicotear muchos de los que son los procesos para las elecciones, tanto primarias como generales. Recordemos que en las primarias él tuvo mucho que ver en su relación con la ministra de Defensa en ese momento, Rixi Moncada, en el papel que jugaron las Fuerzas Armadas en esa cantidad de urnas que no llegaron a su destino, tanto en Tegucigalpa y San Pedro Sula, hecho científicamente porque en esas urnas había un volumen sustantivo del bipartidismo. A esto se suma la situación actual,
donde hace más de 6 meses por unanimidad se aprobó los lineamientos de lo que era el TREP. Y a la hora de aprobar los pliegos, igualmente por unanimidad se votan 2-1, se convoca a las empresas y con el cuestionamiento de Libre de no tener el consenso. El consenso constituye una palabra que se debe interpretar como que hay un diálogo para poder conciliar una sola posición, pero que si no hay una posición uniforme, se va a respetar el 2-1 o el 3-2, como sea la cantidad de representantes. Unanimidad sí significa que es un voto para todos. Igual, todos a favor de. De aquí comienza pues ese escenario que se aprueba 2-1 con el cuestionamiento antes mencionado, y a la fecha de entrega de los pliegos vimos nosotros recientemente cómo el Partido Libre saca a su gente a impedir que lleguen a entregar los pliegos, y el consejero Ochoa no se presenta a las sesiones, aduciendo que es ilegal lo que se ha aprobado. Lo que se ha aprobado es un proceso de TREP, que lo que viene es un papel mixto, a mi parecer, donde se usa la tecnología, pero no se descarta a la persona que está monitoreando o supervisando el proceso electoral. ¿En qué consiste esto? Esto consiste es que cuando termina la votación y se hace el conteo, los miembros de la mesa levantan el acta, y a esta acta se saca una imagen electrónica y simultáneamente se digita el acta en un programa especial en una terminal de computación. Esto tiene que coincidir, y si coincide, pues inmediatamente pasa al Consejo Nacional Electoral, y pues lo que hace es integrarlo en las actas válidas que van a servir para esa totalización, para el primer conteo, que son 3 horas después del cierre, que da una proyección de cómo va el proceso electoral. Ahora bien, si no hay un match entre la imagen y la digitalización, entonces en el Consejo Nacional Electoral hay una segunda intervención donde se vuelve a digitalizar el acta. Y si en ese momento sale todo correcto, pues continúa y se suma. Pero si hay algún error, pues entonces pasa a un proceso de revisión especial. Esto quiere decir que va a un proceso exclusivamente a la celda donde hay el error, no es de todo el acta, sino que a subsanar, porque a veces cuando usted escanea el acta, por ejemplo, hay un 60 y a veces escanea el 6, pero no el 0. Entonces ahí se pierden 59 votos. Usted lo que tiene que hacer es comprobar con un ser humano, que es el que maneja el proceso, comprobar esto, subsanar, y después de subsanar, pues ya se suma. Ese es un tema para evitar varias cosas. Pues una, que esos errores se subsanen. Y el otro, la introducción de algoritmos que en la transmisión usted puede manipular electrónicamente los resultados. Es decir, que de la Junta Electoral a la transmisión al Consejo Nacional Electoral, usted le puede adjudicar más votos a otro y quitarle a uno. Este es un tema que ya se ha dado, y sobre todo en una compañía como la que Venezuela utilizó, y la venezolana, que el Partido Libre pues está interesado en favorecer. Esto lo que le hace es una garantía al hondureño del respeto a su voto, a la democracia, y que se respete como es. No es un tema de manipulación, no es un tema de atraso, sino de certeza, de que se está realizando como corresponde. Sí. A todo esto se pone Libre, y estamos en las circunstancias actuales en donde se están boicoteando la celebración de sesiones para poder recibir las ofertas de este proceso. Esto es, aquí hablando del tema también de los concejales, el famoso 2-1, que dicen que es un fraude, dicen 3 es un consenso, 2 son fraudes.
usted publicaba en su cuenta de X, como lo sabe hacer directamente, dice, a ver si leen bien, no al estilo de la calle. Y publica el tweet, la imagen que tenemos acá, donde dice, en subrayado, uno de los consejeros propietarios puede solicitar al presidente de la convocatoria a sesión para tratar los asuntos que indique en su petición, a quien a su vez lo hará del conocimiento por escrito a los demás consejeros. Si el presidente no convocase a sesión el día y hora solicitada, esta se realizará 24 horas después de dicha fecha, con la presencia de la mayoría de los presentes propietarios. Ok, entonces al convocarse la sesión y está la mayoría de consejeros propietarios, como lo establece aquí el reglamento del Consejo Nacional Electoral, esto lo hace usted en respuesta a Hugo Noé Pino, donde dice, no existe pleno del CNE con 2 concejales, artículo 12 de la ley electoral, no a la ilegalidad, no al fraude, dice Hugo Noé Pino. Bueno, mire, el artículo 18 es claro. En este caso, la consejera Ana Paola Hall deberá pedir a la presidenta que se realice la sesión, porque ya se evacuaron todo el proceso de que el propietario no asiste, y los 2 suplentes también ya manifestaron su posición de no asistir. Okay. Entonces, así como lo dice ese párrafo, la consejera Ana Paola Paul solicita a José López la sesión. Esta convoca y se realiza con los 2 consejeros propietarios que están. El reglamento del Consejo Nacional Electoral de las sesiones, en el artículo 5, establece que las sesiones se pueden realizar con la mayoría, y la mayoría son 2. Entonces, a falta de la voluntad del Partido Libre y los suplentes, que también son del Partido Libre, pues la ley la faculta a ella para entrar en ese proceso. Igual situación se dio en el 2021, Rixi Ramona Moncada lo reconoció, que se dio ese proceso igual, donde 2-1, Ana Paola y Rixi votaron en contra de Kelvin Aguirre del Partido Nacional, en otros temas relacionados con el proceso electoral. Entonces, que dicen que los artículos estaban en la ley anterior, esos mismos artículos están en la ley actual y tienen totalmente vigencia. Entonces, ¿cómo es que en el 2021 sí el 2-1 sí era válido? Y ahora Hugo Noé Pino, pues para muchos televidentes ha perdido bastante el prestigio que tenía como profesional, politizando posiciones que realmente no son las correctas. En ese sentido, pues, procede lo mismo. Igualmente, si usted recuerda, en la reciente cumbre de CELAC en Tegucigalpa, habían 2 o 3 países que no estaban de acuerdo con la declaratoria que se iba a dar. ¿Y qué fue lo que la salida que tuvo el presidente Lula, el presidente Petro y la propia presidente Castro? No, se aprueba por consenso suficiente. ¿Qué es consenso suficiente? Pues que hay una mayoría que está a favor de, y los que no están, pues se les informa al respecto. Pues ahorita lo que hay en el Consejo Nacional Electoral es un consenso suficiente. Hay 2 personas que están a favor de esa posición, y al mismo tiempo la ley, tanto el artículo 18 de la ley como el artículo 5 del reglamento, faculta para que ellos puedan tener una sesión. Esta situación estamos viviendo electoralmente hablando en el CNE, toda esta problemática, se debe entonces no a algo de lo que es legal y lo que no es legal, sino se convierte a algo de lo que yo quiero que sea, porque quiero que sea así, pero como no puede ser así, entonces no es válido. Bueno, mire, eso es evidente por parte de Libre, en el sentido de desconocer o interpretar la ley o los artículos a conveniencia de ellos, ¿verdad? Este es un tema que para mí es estrictamente legal. Lo quieren llevar a un escenario político, y realmente yo no lo llevaría a un escenario político, porque estamos en Honduras muy enviciados en no respetar la ley y buscar soluciones políticas. Aquí la ley es clara y no tiene mayor interpretación. Muy bien. Esto con el tema electoral. Marlon Ochoa se refirió hace un par de horas, ayer,
y habló sobre este consenso. Habló claramente diciendo, tenemos un video de Marlon Ochoa bastante corto, habló como 30 segundos, habló más, pero la parte central era esa, donde claramente él decía que este consenso, toda esta problemática que está generando, no es legal. No es legal y por ende no procede. Estas fueron las declaraciones de Marlon Ochoa. Dice que la sesión urgente cuya agenda sea las enmiendas al sistema del TREP. O sea, que sí haya sesión, pero que sean las enmiendas del TREP. Vamos a escuchar a Marlon Ochoa. CNE se encuentra en un estado de ilegalidad manifiesta. Para retomar el curso de la legalidad debe convocarse a una sesión, y pienso yo que de manera urgente, para retomar el cronograma electoral, en donde se discuta como punto único la enmienda al TREP, que fue aprobado por mayoría el 15 de junio. Corregir ese sendero es el primer paso, y a continuación podremos retomar todos los siguientes hitos del cronograma electoral. Bien, eso es lo que prácticamente ha dicho Marlon Ochoa, que solamente si es una enmienda del TREP, él se va a reunir, de lo contrario no lo hará. ¿A qué se refiere él, para que lo pueda entender la ciudadanía hondureña con enmiendas del TREP? Mire, él lo que se refiere es que se enmienden las bases de la licitación, que eso es extemporáneo porque usted ya las publicó, ya invitó, y para que usted enmiende tiene que haber parado el proceso y dar otro plazo, ¿verdad? Y él lo que dice enmendar es que no haya intervención humana. Es decir, que así como se escanee el acta, aunque escanee con error, usted transmita el acta al Consejo Nacional Electoral y ésta la cuantifique para informar en las primeras 3 horas cómo es la proyección que se está dando en el proceso electoral. Indiscutiblemente, con una manipulación de algoritmos que puedan realizar ellos, que los tiende a favorecerlos, ellos quieren que a las 3 horas anunciar que su candidata es la ganadora. Y usted sabe qué es lo que sucede cuando usted anuncia a esa hora que X o Y persona va ganando. Los otros partidos, las mesas y los integrantes de las otras mesas dejan votado las urnas, dejan votadas las actas y se van porque ya se declaran que perdieron. Y esto pues es una incidencia bastante nociva para el proceso electoral. Entonces, por eso nosotros estamos a favor de la verificación de que esa imagen corresponda a la realidad del acta, y por eso la transcripción, el match correspondiente, y si este no coincide, pues digitalizar de nuevo hasta encontrar el error como corresponde. Ellos alegan que la digitalización en manos de un humano puede manipular. No lo va a poder manipular porque si usted manipula y lo vuelve a hacer en match con la imagen, va a salir el error. Entonces, ahí no tiene ningún sentido. Me explico, porque va a salir con error y no va a ir a contabilidad y se va a revisar en una revisión especial la urna completa. Entonces, ¿para qué va a manipular si al hacer el match con la imagen le va a dar el error? Es decir, son bases de cuestionamiento que no tienen sustento a un proceso, porque mire, yo lo que siento que esta parte del proceso electoral es una de las estrategias de fraude que tiene el LIBRE. Puede tener otras en el proceso, en poder comprar credenciales en las urnas, en poder llevar urnas ya con votos. Es decir, hay una cantidad de maneras de poder hacer fraude. Lo mismo que pasó con los militares, que no lleguen y se pierdan votos de X o Y sector. Esperemos que esa experiencia no vuelva a pasar, o que se extradíe una urna al regreso y no se pueda contabilizar. Es decir, para mí este es un mecanismo más de fraude que está preparando LIBRE porque no tiene las condiciones para seguir en el poder. Es decir, la avalancha del bipartidismo, tanto del Partido Liberal como del Partido Nacional, es sustantiva y no es de 5 puntos, es de 10 hasta 15 puntos o más para poder tener un triunfo. Ese es un acto de desesperación. Si usted hace una encuesta en la calle, va a encontrar que esa es una realidad, a pesar de que la presidenta pasa inaugurando canchas de fútbol, proyectos de energía que solo van a durar 6 meses, o pavimentos de 5 kilómetros en 2 pueblos que
que no tienen ningún impacto económico más que el mediático. Usted ve que la presidenta anda por todo el país quebrando piñatas, ¿verdad? Pero eso igual, el pueblo está insatisfecho, siente que esto que están haciendo ahora no va a superar los 3 años y medio en condiciones bastante precarias en salud, en educación, en trabajo. Recordemos que en el país no hay inversión, hay mucho desempleo, la economía está estancada, es decir, hay toda una cantidad de condiciones negativas para que el pueblo esté a favor de darle el voto a Libre para que continúe en el poder. A mí me llamaba la atención escuchando el día de ayer unas declaraciones que no las tengo aquí, pero sí las tengo en mi poder por si aparecieran con una especie de querella o algo así, donde Wilfredo Serrano dice, ¿cómo van a decir que entonces en el pasado nosotros hicimos un fraude? Si estábamos en la llanura, no estábamos en el poder, mencionaba. Entonces lo mismo me pregunto yo ahora, o sea, si eso lo hablan de ellos en el pasado, que no estaban en el poder, el oficialismo, entonces ¿de qué manera ahora el Partido Liberal junto al Partido Nacional, que ya no son oficialistas, sino que son, prácticamente están en la llanura actualmente, y esa pregunta que hacía Wilfredo Serrano de cómo ellos harían un fraude, o cómo se iba a dar un fraude si estaban en la llanura, lo mismo yo consultaría actualmente, de qué manera se ejecutaría un fraude por parte de partidos que no están en el poder, número uno. Y número dos, creo que la verificación mecanizada beneficiaría al mismo Partido Libertad y Refundación, al Partido Liberal, al Partido Nacional, porque si un acta de Libre que tenga 300 votos, pero el sistema solo detectó 30, y con la verificación mecánica logran verificar que son 300, yo creo que es un ganar-ganar para los tres. Mira, efectivamente, yo creo que la oposición es muy difícil que haga fraude, más fácil lo está haciendo y está tan evidente el actual gobierno. Mire, hay un artículo de la ley electoral que establece cuáles son las acciones para las personas que presenten obstáculos al proceso electoral. Y este artículo en su numeral 19, si no me equivoco, establece claramente que quien ponga obstáculos al cronograma electoral tiene una pena de entre 4 y 6 años de prisión. ¿Qué es lo que está haciendo Marlon Ochoa? Presentando obstáculos del cronograma electoral. ¿Y cuál es la actuación del Ministerio Público? Nada. El Ministerio Público no ha actuado, porque él no ha justificado sus ausencias. ¿Me explico? Él no ha demostrado que está enfermo, que está impedido, que nada. Él simplemente dice, yo no voy y me amparo en la Constitución, que no puedo, que no sé qué. Pero realmente es evidente que el Ministerio Público está en la jugada, porque si fuera un Ministerio Público totalmente independiente, ya de oficio hubiera iniciado acciones contra el concejal por estar obstruyendo la ejecución del cronograma electoral. Este es un tema que para todos es evidente, ¿verdad? No necesita ni una acción de un tercero, es de oficio que debería actuar el Ministerio Público, pero bueno, sabemos que el fiscal actúa por instrucciones del Ejecutivo o que dicen de su tía, que es su tía porque parece que la esposa es sobrina de Rixi Ramona, entonces sería un sobrino político, si esto es cierto, ¿eh? Pero en términos generales, políticamente hablando, se están cubriendo y no vemos acciones concretas. O sea que el Ministerio Público debería proceder contra Marlon Ochoa por obstaculizar el proceso democrático. Así lo mismo lo establece la ley, ¿verdad? Es bien claro el numeral 19 y lo dice claramente: a quienes obstruyen el cronograma electoral caen en el delito electoral, y ese delito pues tiene una sanción entre 4 y 6 años de prisión. Yo no sé qué más pruebas o evidencias ocupa el Ministerio Público para poder proceder como corresponde, ¿verdad? Pero son del mismo partido político. Es más, él fue el que puso acción, Ochoa, en el Ministerio Público contra las concejales López y Hall. Y el fiscal ya salió diciendo, no, me va a temblar la mano y no sé qué. Él sabe que si él acciona contra ellas,
tendrá que accionar contra el otro también, y son acciones que el pueblo hondureño las va a demandar. El Partido Libertad y Refundación, tenemos también un comunicado que le vamos a dar lectura. El Partido Libertad y Refundación, por otra parte, hacen una convocatoria a sus colectivos, a sus miembros, y lo hacen en un momento tan crucial. Sí, este es el comunicado, gracias. En un momento tan crucial para la democracia del país, que lo queremos analizar aquí junto a usted. Dice: no debato con golpistas ni operadores de fraudes. Desde un inicio, el calificativo es: no debato con golpistas ni operadores de fraudes. La Coordinación Nacional del Partido Libre, reunida en sesión extraordinaria para discutir medios y acciones urgentes en respaldo a nuestra candidata y próxima presidenta de la República, Rixi Ramona Moncada Godoy, hizo denuncia contra el bipartidismo golpista que nos impone el sistema del TREP fraudulento de Matamoros Batson, con el cual el narcodictador Juan Orlando se robó las elecciones y asesinó brutalmente a nuestros jóvenes. Aprueba por unanimidad: 1. Condenar la delictuosa imposición del bipartidismo golpista representado en el Consejo Nacional Electoral, que, violando la Constitución de la República y la ley electoral, aprobó una enmienda al sistema de transmisión y divulgación de resultados electorales preliminares TREP, fraudulenta y corrupta, emulando a David Matamoros Batson, que falsificó más de 3.000 actas en 2013 y más de 5.000 actas en 2017, con la intromisión humana centralizada en Tegucigalpa y conocida como votos rurales y curva de Batson. Antes de continuar, vamos a quedarnos aquí. Condenar la delictuosa imposición del bipartidismo golpista. El punto número 1 dice: la divulgación de resultados electorales preliminares TREP, fraudulenta y corrupta, emulando a David Matamoros Batson, que falsificó más de 3.000 actas en 2013 y más de 5.000 actas en 2017, con la intromisión humana centralizada en Tegucigalpa, conocida como votos rurales y curva de Batson. Vamos a quedarnos ahí. ¿Se pueden falsificar actas con...? Bueno, yo supongo que sí, desde el momento que hay una intromisión humana se puede falsificar actas, pero sería viable si alguien hace una falsificación que dice: bueno, en esta acta le voy a poner tantos votos, pero a la hora de ir a la computarizada y eso no cuadra. No entiendo yo, José Luis. Yo creo que ahí el Partido Libre manifestó lo que ellos pueden hacer, falsificar actas, ¿verdad? Entonces está imputándole a la oposición eso. Mire, en primer lugar, yo quisiera que la abogada Rixi Ramona Moncada lea que se aprobó en el mes de diciembre pasado una ley de los debates presidenciales, y estos son de carácter obligatorio. Sí. Esto se aprobó en el Congreso y ella tendrá que asistir a los debates porque es obligatorio por ley en debates que organiza el Consejo Nacional Electoral. Otro tipo de institución creo que no son obligatorios, y ahí ella, pues si quiere asistir o no quiere asistir, ya es una decisión particular. En segundo lugar, ellos están llamando a marchas, a sus colectivos y demás para el 1 de agosto. Esto quiere decir que el Libre lo que está diciendo: mire, señores, si no arreglamos esto, si ustedes no claudican o no cambian posición o no tenemos un arreglo político, nosotros vamos a tomar la calle. Esa es una amenaza al pueblo hondureño y al proceso democrático, porque lo que le están diciendo, pues tenemos 15 días para ver si ustedes quieren, y si no quieren, pues nos vamos a las calles, ¿verdad? Creando una crisis política y social que realmente no contribuye al desarrollo económico del país, porque todas estas manifestaciones y este escenario político lo único que está haciendo es ahuyentando la inversión y paralizando nueva inversión, y que realmente la economía siga contraída como está en este momento. Veremos cuál es la reacción del bipartidismo. Yo particularmente al Partido Liberal le he dicho: bueno, tenemos una masa de seguidores que las podemos sacar a las calles, pero pensemos que no hay que crear conflictos, no hay que crear crisis, no hay que crear caos, porque eso es lo que quiere Libre, caer en una circunstancia de caos y Libre para tomar algunas otras acciones dentro de los poderes que tiene el Poder Ejecutivo, el Congreso y hasta la Corte Suprema de Justicia. Yo creo que estas cosas hay que buscarle solución
por el interés del país, por el interés del proceso democrático. Sí, siento que el Partido Liberal y el Partido Nacional pueden salir a las calles pacíficamente para demostrarles que aquí estamos y que somos muchos, y sé que muchos independientes lo va a hacer, a pesar de que Libre causa temor a la gente que no salga, porque se van a comportar con violencia, y la gente a la violencia pues le tiene respeto. Esperemos a ver cuál es el papel de la policía, de las Fuerzas Armadas en esta circunstancia, que sea objetividad, a proteger a los manifestantes y no a jugar un papel a favor de el gobierno. Eso es un temor que tienen los hondureños, porque el propio ministro de Seguridad sale a las calles con toda esta gente a marchar y desfilar, cuando no es el papel de él hacerlo. Y todos sabemos cuál ha sido el papel del jefe del Estado Mayor Conjunto, que no ha sido la objetividad y el imparcialismo que debe tener, o la no intromisión en asuntos políticos, porque las Fuerzas Armadas son apolíticas. Pero eso es lo que ellos pretenden, y vamos a ver cuál es el análisis que hacen por separado los dos partidos políticos mayoritarios de Honduras, en aras de seguir con este proceso electoral, con los menores ataques, con los menores desafíos, pero sí tener elecciones el 30 de noviembre y que ahí se defina realmente quiénes los hondureños queremos que nos sigan gobernando. Y aquí es donde yo hago la pregunta y el tema central. ¿Y la polarización política a qué podría llevarnos? ¿Y por qué digo esto? Porque estoy viendo que cada vez más, en vez de ir solventándole a la problemática que ya de por sí tiene el país, se le van agregando más cosas. Esto con el comunicado. Y si lo continuamos leyendo, dice: rechazar la campaña sucia de las noticias falsas y la manipulación de la opinión pública a través de las corporaciones mediáticas de radio y televisión y periódicos, promoviendo el odio visceral y la confrontación, igual que lo hicieron en el 2009. Yo creo que aquí se va de frente con los medios de comunicación, y yo creo que vamos a tener que dedicar un programa también más adelante a los ataques de prensa, si acaso se les puede denominar así. Promoviendo el odio visceral y la confrontación, igual que lo hicieron en el 2009. El Partido Libre acompaña la decisión de nuestra candidata presidencial, Rixi Moncada, quien expresó: no debato con golpistas ni con operadores de fraude, y no estoy dispuesta a compartir escenario con quienes pretenden repetir la misma estrategia de engaño y justificar falsos resultados. Mi debate es y será directo con el pueblo. Promuevo y practico un diálogo amplio y abierto. No caeré en el juego de la provocación y el insulto. O sea, prácticamente aquí se desliga totalmente de los debates presidenciales, los cuales mencionábamos que estaban en ley. Y 3, lo que usted comentaba, José Luis: convocar a toda la militancia y al pueblo digno en resistencia a planificar, preparar, organizar e iniciar una masiva movilización desde los 18 departamentos del país hasta la capital de la República a partir del viernes 1 de agosto del 2025. En Tegucigalpa el partido está listo para recibirles y mantenernos en protesta sin límite de tiempo. Y aquí viene lo que me preocupa y la razón por la cual yo le pregunto: ¿y la polarización política qué podría llevarnos? Porque luego, primero, los medios de comunicación. El golpe directo a los medios de comunicación, donde dice noticias falsas, manipulación de la opinión pública a través de las corporaciones mediáticas de radio y televisión. Esa es una. Y por último dice: Salvador Nasralla Salum y Nasrias Fura Sabla, como candidatos del bipartidismo, forman parte de la maquinaria que controla el CNE. Ellos solo defienden los privilegios de las 10 familias y los 25 grupos económicos que dominan el país. Esa es una de las partes que más me preocupa, de las 10 familias y los 25 grupos económicos que dirigen el país. Este tipo de comentarios o este tipo de fomentación prácticamente le piden a su militancia protestar contra estos grupos empresariales del país. ¿A qué podría llevarnos todo eso? Y se lo pregunto a usted, porque usted tiene todas las credenciales suficientes para poder hablarnos de ese tema. Expresidente de la Comisión Nacional de Bancas y Seguros, como asesora en la Secretaría de uno de los bancos más prestigiosos del país. Entonces, empresarialmente hablándolo,
¿A qué podría acarrear esto en el país? Mire, Jefferson, primero hay unas contradicciones de parte de Rixi Ramona, porque dice que ella promueve el diálogo. Si usted recuerda en su lanzamiento en el gimnasio, el Coliseo acá, fue un discurso de odio, de fuego, de confrontación, de llamar a las bases de Libre a la lucha. Es decir, el país quedó preocupado y yo creo que hasta los mismos de Libre no les gustó ese discurso incendiario que tuvo ella. Entonces, falta la verdad en lo que ella está diciendo, que ella promueve el diálogo y no sé qué. Es decir, es un tema que no corresponde. Número dos, ciertamente yo creo que los medios de comunicación, escrito, radial, televisivo y las redes sociales, simplemente informan objetivamente lo que está pasando. Esto no quiere decir que algún medio u otro tenga una posición que va en contra de lo que está haciendo el gobierno y lo que está haciendo el Partido Libre, pero en términos generales informan todo lo que está aconteciendo. Entonces, doña Rixi Ramona quiere que salió el checazo, que el ministro Cardona y su líder en Copán, que era la coordinadora de ella en Copán, y la diputada esta, hiciera todo lo que hizo y los medios de comunicación no dijeran nada. Por favor, es decir, está obstruyendo lo que es la libertad de prensa, totalmente. Si eso se dio, es noticia, y la prensa lo tiene que informar. ¿Me explico? Igual está ahora pasando en Choluteca, y parece que hay otros departamentos con temas parecidos, y es viable que todo esto se esté dando. Entonces, ¿qué quiere ella? Que la prensa saque un articulito ahí chiquitito, la televisión solo diga, algunas irregularidades se dieron. No, esa es una realidad que le afecta políticamente a ella, sí le afecta, pero los medios ni los hondureños somos culpables de esto, así que la aguante, como dicen vulgarmente. Lo otro es que, mire, irresponsablemente el Congreso de la República aprobó 500 millones de lempiras para comunicaciones del Ministerio de Planificación, donde lo coordina el, entre comillas, ministro Ricardo Salgado. 500 millones. ¿Para qué? Para insultar, para agraviar, para descalificar a la oposición, para pagar Vox, es decir, una cantidad de cosas tienen 500 millones. Igual, la presidenta está gastando millones en todos los viajes que hace para inaugurar 2 kilómetros, un puentecito, una canchita de fútbol y todo lo demás. Y hablando de canchas de fútbol, yo le voy a decir una cosa, son tan inconsistentes los de Partido Libre que critican a las 10 familias y los 25 grupos y no sé qué cuánto. Y a esta familia les construyen estadios, porque dígame una cosa, ¿quiénes se benefician en Tegucigalpa del estadio UCLES? El Olimpia y el Motagua. ¿Y de quiénes es el Olimpia y el Motagua? De empresarios, de empresa privada. ¿Quiénes se benefician en San Pedro Sula? El España y el Maratón. Por cada juego le dan al Maratón y al España. ¿Y quiénes son los dueños de esos equipos? Es que no, habráse visto que por un lado critican y por el otro lado le construyen canchas. Usted va a Madrid y el Bernabéu es de Real Madrid. Usted va a Barcelona, el Barcelona tiene su estadio y ellos pagan su estadio. ¿Me explico? Y aquí la presidenta critica a las familias, pero les construye estadios y lo construye el hermano de la candidata. Es decir, hay unas contradicciones que realmente yo le diría, nunca había visto un gobierno con tanta torpeza, con tanta falta de capacidad, con tanta falta de visión en muchas cosas, que realmente tuvieron una buena oportunidad de ser un gobierno mediano, no digamos excelente, pero mediano, pero ni eso, es mediocre el gobierno. Aquí yo diría que hay muy pocos ministros salvables. O sea, usted hace una evaluación de ejecución del presupuesto a 6 meses, anda bajísima. Yo al único ministro que salvo es a Miguel Medina y en parte a Octavio Pineda, que ahora ya se metió a hacer política con la presidenta, y ahí está cometiendo el error Octavio, que es buen amigo mío, vecino, y creo que es un profesional. Pero ya cuando se está metiendo mucho en política se está contaminando de una manera que no es la mejor para él. Pero de ahí no hay ministro. Mire, acaban de nombrar al canciller, el que estaba de embajador en Washington. ¿Quién fue la persona que no hizo las gestiones suficientes para el TPS? Nuestro embajador en Washington.
Nadie lo ha podido entrevistar, él no ha dado la cara que fue lo que hizo y no hizo para alargar el TPS en Washington. Entonces, hay una cantidad de situaciones propias que ellos mismos la provocaron por no tener las capacidades, no tener la inteligencia ni el talento para gobernar. Actualmente, hablando también del tema económico, y yo lo tengo que consultar porque Honduras lamentablemente es un país que es muy rico en minerales, muy rico en su sistema natural, pero no se ha sabido aprovechar o explotar de manera correcta. Pero un país como Honduras, que está peleando con la crisis sanitaria, que está peleando con la crisis política, que está peleando con la crisis económica, que está peleando si a nivel internacional nos vemos bien o nos vemos mal, un país que está peleando para ver si van a haber elecciones generales en este 2025, podría darse el lujo. Ya hablamos hace mucho de los fondos departamentales y el gasto que se ha dado, pero actualmente salen en listas funcionarios que están recibiendo sueldos por más de 90,000 empiras y personas que han salido ya de su cargo. Honduras puede darse el lujo de pagar o costearse estos gastos mensuales que ascienden a 94,000 empiras, si lo vamos a tener aquí. Al año son 1,128,000 empiras. En el periodo total, 4,005,000. O sea, Honduras puede darse el lujo de mantener funcionarios que de por sí es un precio tan alto, pero ya no están en sus cargos. Mire, efectivamente yo creo que no solo es el caso de esa exministra. Creo que muchos ministros que fueron sustituidos deben de estar ganando salarios igualmente, ¿verdad? Habría que revisar en CEFIN si hay transparencia, cómo es lo que está sucediendo. Mire, hay una botadera de dinero que usted no tiene idea. Cada vez que la presidenta viaja con una comitiva de 30 a 40 personas. La peluquera, los medios de comunicaciones, el que le hace el Twitter, el que le hace esto, que le hace el otro. Entonces, fácilmente se gastan 50, 100 millones en cada viaje que hace la presidenta, mientras muchos niños están recibiendo clases en aulas que no tienen techo, donde no hay agua, donde no hay servicio sanitario. La gente va a los hospitales, no hay medicina, le dicen que es urgente que se opere, pero que venga en 6 meses, ¿verdad? Le dicen, es urgente su operación, pero hay cupo en 6 meses. Imagínense qué maldad, porque eso es maldad decirle a la persona, su operación es de carácter urgente, pero hay espacio en 6 meses. Esas son las cosas que se dan. La presidenta se llena la boca y la ministra Paredes de decir, estamos construyendo 8 hospitales, pero dígame una cosa, ¿de qué les sirve construir 8 hospitales si los actuales no los pueden manejar? No les puede dar el suministro de medicinas, no hay la tecnología, a los médicos no se les paga, a las enfermeras no se les pagan. ¿De qué me sirve mi infraestructura si no hay capacidad de dotarlos con todos los insumos necesarios para que funcionen? Es decir, es ganas de poner una placa que diga Xiomara Castro. Eso es todo. Eso es todo. Mire lo que pasó con España, ahora con Francia. Francia casi donando 40 millones de euros para mejorar y hacer operaciones de tipo renal con quirófanos y todo. Fue rechazado porque la hermana de la ministra es la que maneja estos procesos y ella quería darle a una empresa de unos amigos de ella. Mire, es triste todo lo que está pasando. Y todo eso es corrupción. Igual usted mira en la construcción de carreteras, ¿va? Un tramo de 20 kilómetros lo construyen 3 empresitas chiquitas que no tienen experiencia, que no tienen garantía, que no tienen presupuesto, que si no les pagan tienen que parar, porque no tienen reserva para seguir el proyecto. Y cuando usted va a esa carretera encuentra las diferencias, ¿va? Porque uno construyó un tamaño y el otro tamaño. Es un tema desordenado que hay, con una falta de capacidad y demás. Yo le diría que el gobierno que llegue, cuando comience a hacer auditorías e investigaciones, ahí van a salir sapos, culebras, dragones, de todo va a salir, porque realmente entró mucha gente con necesidad y ya vemos que mucha gente está solucionando estos problemas. Así como, bueno, esto en temas de transparencia, y en la etapa final le voy a hacer unas consultas de evaluación gubernamental y en varios puntos claves que un gobierno central puede tener para evaluar su eficiencia, y le voy a consultar esto antes de finalizar. Retomando el tema de las elecciones, con todo este escándalo, el escándalo de Sede Sol,
el escándalo por allá, que el ministro que está recibiendo sueldo ya renunció, el escándalo de las elecciones, el escándalo del CNE. Yo creo que ahí es donde el joven decide no ver noticias, pero yo lo incito a que sí mire noticias, que siga las páginas @noticierosCIN en Instagram, en Facebook, en Twitter, para que pueda mantenerse a la vanguardia, y por supuesto seguir o descargar la aplicación Campus TV para que pueda mirar ese tipo de paneles, de programas, y así poder entender qué es lo que está pasando. Muchas de las preguntas que yo le hago a José Luis, yo las entiendo, pero usted como televidente sé que quiere un contexto más amplio, y por eso se las hacemos y buscamos expertos de estos calibres para que podamos entender mejor la situación. Yo le consulto a José Luis Moncada, así como va el camino aquí en Honduras, así como va el rumbo, que de hecho se están utilizando excusas. Karen Rodríguez, consejera suplente, mandó una no solicitud, sino una comparecencia virtual diciendo los motivos por los cuales ella no participa en el CNE. Se le recibió, pero así como va el asunto aquí en Honduras, ¿considera usted que peligran las elecciones del 2025? ¿Va encaminado esto a un plan de evitar el proceso electoral? Objetivo de Libre de dificultar el proceso. Mientras este proceso no esté a favor de ellos van a crear todos los obstáculos o situaciones caóticas. No sé hasta dónde van a llegar o hasta dónde nos vamos a dejar llegar tanto los partidos políticos grandes, la sociedad civil, la empresa privada, las propias Fuerzas Armadas y la comunidad internacional. Ahora bien, el papel de los jóvenes, yo le diría que afortunadamente casi todos los jóvenes tienen celular, tienen internet y de una u otra manera se están informando. Que sea información buena o mala, o que sea fake, o que sea real, ese ya es otro tema que cada uno lo va a investigar, pero ya por lo menos tienen algunos elementos que les pueden hacer generar opinión. Y yo le voy a decir que hace como 3 semanas estuve en la Universidad Nacional Autónoma dando unas conferencias sobre el tema político, y le diré que encontré un bastante grado de conocimiento de la problemática, con preguntas bastante con profundidad y con interés de conocer. Entonces, yo sí creo que los jóvenes, que es la mayoría de los ciudadanos hondureños, entre 18 y 35 años, creo que es un porcentaje sustantivo, está al tanto de la problemática y ya está más consciente de que tiene que votar para poder tomar una buena decisión y elegir realmente a quien Honduras necesita. Así que yo no digo que todos los jóvenes, pero la mayoría sí está más consciente, más participativa. Veo que están viendo más noticieros, que leen más noticias escritas, escuchan la radio, y creo que anteriormente sí estaban un poco más en la fiesta, en el baile, en el deporte, en la novia y todas esas cosas que todos pasamos. Creo que ahora hay una más conciencia y yo los invito para que realmente continúen. Y de mi parte, como se los dije en la universidad, yo respeto el voto. Ojalá, y hablando de la Universidad Nacional Autónoma, que así como permitió que Rixi fuera a dar unas conferencias de la Autónoma, el rector permita que los otros 2 partidos lo hagan, porque eso es lo que procede. Aunque sabemos que él fue electo por libre, todo el mundo lo sabe, pero la universidad es autónoma y se le debe dar el espacio democráticamente a todos los partidos políticos. Eso es democracia. Pero veamos cuál es el comportamiento del rector. Antes de finalizar, tengo las declaraciones que hizo en Facebook Salvador Nasralla. Me gustaría que las pudiéramos leer rápidamente antes de despedirnos y pasar a la etapa totalmente final de Noticiero CIN. Declaración de Salvador Nasralla, candidato a la presidencia de la República de Honduras. Como candidato presidencial denuncio que el llamado de Rixi Moncada y Mel Zelaya a movilizar a los colectivos de Libre en las calles constituye un acto de intimidación política y una antesala al fraude electoral que están preparando para las elecciones de noviembre. No lo voy a permitir, cito en mayúsculas. Lo de Rixi no es una expresión democrática, sino una violación directa a nuestra Constitución, artículo 5, y a la ley electoral, artículo 1 y 2, que garantizan procesos libres, que es lo que mencionaba José Luis Moncada hace unos minutos, pacíficos y alejando a la coacción. Están utilizando
el aparato del Estado y a grupos organizados para imponer miedo, debilitar las instituciones y aferrarse al poder. Cueste lo que cueste, tengan presente que 10 millones de hondureños queremos que se vayan del poder. Seguidamente dice: este gobierno ya no disimula su intención de perpetuarse como lo han hecho los regímenes socialistas autoritarios en Venezuela, Cuba y Nicaragua. Libre quiere destruir la democracia en Honduras para enquistarse en el poder por décadas. Los 10 millones de hondureños y yo no lo vamos a permitir. Hago un llamado urgente a todos los hondureños. Debemos mantenernos firmes, vigilantes y unidos. Esta no es una elección más, es una batalla por la libertad, por la justicia y por el futuro de nuestros hijos. También exijo a la comunidad internacional, a los organismos electorales y de derechos humanos, que no vacilen en denunciar el asesinato a la democracia que está ocurriendo. Estamos frente a un intento sistemático de torcer la voluntad popular mediante métodos antidemocráticos. Honduras no está en venta. Honduras, te amo y te defenderé. Estas fueron las palabras que dijo en Facebook Salvador Nasrallah. José Luis Moncada, para despedirnos, ¿qué opinión le merece esto? Mire, yo creo que Salvador está lanzando un mensaje mixto, en el sentido de que llama al diálogo, llama a la paz, llama a defender el proceso democrático, pero que al mismo tiempo espera que los otros sectores lo hagan. Dice: no voy a permitir que se repitan cosas del pasado que afectaron un proceso democrático que debe ser transparente y del cual fue él víctima tanto en el 2013 como en el 2017. Yo creo que el Partido Liberal y Salvador estamos, lo digo porque yo soy liberal, estamos en esa línea. Vamos a retener y vamos a denunciar cualquier situación que el Partido Libre quiera afectar un proceso transparente, equitativo y respetuoso de la norma legal y la Constitución, y vamos a trabajar para que este sea de esa manera. El Partido Liberal lo que busca es respetar el voto, el sufragio de cada uno de los hondureños, que se respete y que se valide como corresponde y no tener ese tipo de fraudes. Entendemos la posición de Libre, pero la democracia llama al Partido Liberal a tener una función importante y primordial en este proceso. José Luis, del 0 al 10, ya para retirarnos, del 0 al 10, en gestión económica, ¿cuánto le da al gobierno? 3. En transparencia y lucha contra la corrupción. 3. Política social. Tal vez un 5 por todos esos bonos que han andado dando. Ok. Seguridad y justicia. 4. Infraestructura y servicios públicos. 6. Gobernanza y legalidad. 4. Relaciones exteriores. 4. Innovación y tecnología. 4. Confianza ciudadana. 4. Bien. Son los calificativos entonces, o las calificaciones que le da José Luis Moncada. Nos tenemos que despedir esta mañana, José Luis, nos despedimos de nuestra audiencia. Bueno, muchas gracias, Jefferson, un gusto estar con ustedes. Saludos a mi amigo Ricardo Yahar y a Mario Flores, y a usted también un fuerte abrazo y éxitos. Gracias, José Luis. Así mismo nos despedimos de la población hondureña. Fuerte abrazo hasta Tegucigalpa. Nos vemos nuevamente a las 7 de la mañana el día de mañana. Que estén bien.